Desde el momento en que recibí de igual manera la invitación, pensé que era un compromiso, o sea, cómo elaborar la presentación de manera tal que los y las estudiantes que asistieran y los profes y compañeros pudieran tener como una idea de cómo es que se aborda el proceso de investigación desde el ámbito sociocultural. Si me pasas, Héctor. Primero, la primera pregunta más grande, ¿no? ¿Se aprende a investigar? Uno supondría que curricularmente uno va incursionando en trabajos de investigación desde la licenciatura, ¿no? O sea, con las prácticas en los laboratorios, en la maestría, con los proyectos que se nos van asignando y básicamente, por lo menos en gran parte de los espacios académicos, donde se aprendería, entre comillas, a hacer investigaciones en el doctorado. En el doctorado formamos investigadores e investigadores en las líneas que ellos finalmente decidan. Desde la perspectiva sociocultural, tendríamos que aprender a identificar, en principio, un objeto de estudio, como ya señaló mi amigo Claudio. Tendríamos que aprender y formar a los futuros investigadores a buscar información documental seria, reconocida, indexada, etcétera. Tendríamos que aprender a observar, escuchar, analizar datos cualitativamente y cuantitativamente, ¿no? Con la finalidad de comprender quién, a ese otro que vamos a investigar o a ese grupo de personas con las que tendríamos que trabajar o llevar a cabo la investigación, sin descontextualizarlos. Es decir, un punto central desde esta perspectiva es poder ubicarlos histórica y culturalmente a las personas. El proceso de formación como investigadores o investigadores nos llevaría a una siguiente pregunta. ¿Cómo sería la formación profesional de un psicólogo o una psicóloga en el ámbito de investigación? Poquísimas currículas contemplan el ámbito de la formación profesional como tal en la investigación. Y nosotros hicimos una apuesta muy fuerte en la nueva propuesta curricular para que se abriera un ámbito de formación para los estudiantes que tuviese que ver con el proceso formativo específicamente como investigadores. Y la pregunta sería, bueno, ¿y qué tendremos que hacer ahí? Más allá de traer a los alumnos en el acompañamiento, porque uno aprendería a hacer investigación con un investigador o con una investigadora, pero no nada más en el acompañamiento, sino en todas las habilidades y las prácticas que incorporan el trabajo de la investigación. Entonces, tendría el estudiante o la estudiante tendría que aprender a analizar y a entender las características de las diversas formas de hacer investigación. Hay muchas formas de hacer investigación. Claudio comentó cómo se aborda la investigación desde la perspectiva desde la perspectiva conductual. Es porque estamos juntos. A mí me toca la perspectiva sociocultural, pero de igual manera, o sea, hay gente que está en el ámbito humanista y dice que puede hacer investigación o desde la perspectiva psicoanalítica, etcétera. Entonces, un investigador desde este lugar tendría que conocer las diversas formas a través de las cuales se puede uno acercar a los objetos de investigación y cómo trabajar con ellos, ¿no? Dentro de los contextos históricos, socioculturales amplios e institucionales, porque finalmente la investigación aterriza dentro de las instituciones y las instituciones norman formas particulares de hacer investigación. Supondríamos nosotros que a esto se podría dedicar una buena parte de la asignatura teórica y metodológica de los estudiantes que podrían optar por la formación en el ámbito de la investigación. Esto implicaría el trabajo de análisis documental y contextualización histórica, que por un lado nos va a permitir entender, el tema o la temática de investigación, o como decimos quienes andamos en este ámbito, el tema o bien el objeto de investigación.
uno no se alucina un tema de que quiero investigar pues cómo piensan las personas de X, ¿no? El tema o el objeto de investigación tiene que estar ampliamente documentado y contextualizado. Y a su vez, bueno, conocer las prácticas y los productos de investigación que otros investigadores en otras partes del mundo han podido avanzar o desarrollar o han podido cuestionar respecto de este tema que nosotros estamos eligiendo y que nos muestran a través de sus escritos y publicaciones científicas. Entonces, desde aquí solo podemos entender la investigación como parte de un proceso que no tiene fin, en un proceso en el cual nos vamos transformando incluso como investigadores, e implica e incorpora evidentemente, o sea, todas las actividades que se requiere, desde saber elaborar un protocolo de investigación, saber hacer búsquedas de información a través de los buscadores científicos más reconocidos, elaborar el estado del arte, que es toda la documentación teórica respecto de la temática, elegir el marco teórico desde donde vamos a tratar de dar cuenta de esa realidad que vamos a analizar, y al mismo tiempo el marco teórico nos va a ir dando como elementos para abordar y crear incluso una metodología que sea lo más acorde para poder dar cuenta de estas realidades que vamos a estudiar. Elegir y elaborar incluso una propuesta de análisis de datos, no siempre se ajustan las que tenemos, y en ese sentido los investigadores tenemos que ser muy creativos para que, con base en la congruencia teórico-metodológica, permita concretar una propuesta de análisis, ¿no? Elaborar la conclusión y la discusión con nuestro marco teórico y con los datos elaborados, y saber citar, porque muchos no saben citar, no sabemos citar. Y finalmente hacer los reportes, ¿no? Esto implica la devolución de la información a quienes nos han estado o bien financiando o quienes han venido participando en el proceso. Pero además, o sea, uno podría decir, pues eso ya me lo enseñaron en el laboratorio, en primero, en segundo, en tercero, cuarto, quinto, octavo, etcétera, ¿no? Esa es una parte importante que dentro de la licenciatura, por lo menos aquí en Iztacala, se ha venido como enfatizando muchísimo. Pero además, si uno quiere ser investigador, no es suficiente con eso. O sea, uno tiene que aprender a elaborar y a presentar los avances de esa investigación en los foros nacionales e internacionales con los pares, es decir, con otras personas en otros lugares del mundo que además están interesados en saber qué es lo que desde este lugar del mundo se hace respecto a las temáticas que elaboramos, ¿no? También tenemos que saber publicar, tener conocimiento respecto de los requerimientos de las revistas indexadas, las cuales van a ser evaluadas también por CONACYT, etcétera. Y una parte importantísima para quienes decidan entrar a esta parte de la vida, que es la investigación, es ¿cómo le hago para conseguir fondos de investigación? ¿Cómo le hago para conseguir recursos y financiamiento para que pueda llevar a cabo una investigación por 2 o 3 años o incluso más tiempo? Porque de ahí, quienes tenemos un sueldo como universitarios decimos, pues va, ¿no? O sea, eso, el apoyo de CONACYT es el plus, pero si necesitamos ayudantes de investigación o becarios, pues necesitamos conseguir dinero para que puedan vivir también de esto, ¿no? ¿Me pasa la otra, Héctor? Desde la perspectiva sociocultural, entonces, el planteamiento es ¿y cómo le vamos a hacer para que los chavos y las chavas puedan aprender a investigar? Y voy a poner algunas de las ideas que hemos venido así como construyendo en términos de ¿y cómo aprende una persona a hacer investigación desde la perspectiva sociocultural? En primera instancia, bueno, incorpora el carácter intersubjetivo entre el investigador y el investigado. En ese sentido podemos compartir o no realidades y concepciones del mundo, de las personas, del género y de las formas de vida. Como investigador puedo hacer investigación sobre teoría queer o sobre masculinidad, y no porque
no sea hombre, podría no hacer investigación sobre masculinidad, ¿no? Todo el tiempo estamos implicados en la temática y supongo que en algunos casos ustedes lo han podido identificar, o sea, agarran una temática o una línea de investigación y entonces empiezan a ver como esos casos de manera recurrente por muchos lugares en donde transitamos. En ese sentido, la relación que establecemos con nuestros participantes, que serían las personas que van a participar en el proceso de investigación, se va construyendo a lo largo de todo el proceso mismo, ¿no? O la relación que establecemos con las instituciones donde hacemos la investigación, y esto permite que nos vayamos relacionando y que eso vaya formando parte de este contexto general del cual tendremos que dar cuenta. En ese sentido, no únicamente se investiga al investigado, sino en muchas ocasiones tenemos que hacer procesos de triangulación para saber en qué medida la temática que estamos trabajando empieza a tener implicaciones en términos de los prejuicios que tenemos respecto a los temas de estudio. La otra, esta relación entre el investigador, la investigadora y los investigados implica un manejo del conocimiento sobre la temática que nos interesa. ¿Nos interesa documentar sobre la juventud? Bueno, entonces, una cosa es cómo lo viven ellos y otra cosa es cómo nosotros nos vamos a acercar para obtener la información y poder elaborar posteriormente las categorías. El género del investigador influye y determina también en gran parte la relación que construimos con ellos y en ese sentido se tiene que documentar el tipo de relación que se construye entre el investigador y el investigado. Eso incorpora un carácter intersubjetivo, es decir, la manera en cómo dos personas con distintas subjetividades o maneras distintas de apropiarnos de la realidad y de este conocimiento en particular están interactuando. Eso sí, ningún investigador que se jacte o investigadora que se jacte de hacer trabajo serio de investigación no lo podremos saltar y sería tener todo el tiempo presente los principios éticos, ¿no? ¿Me pasas la otra? En términos de los principios éticos de la investigación, que hay incluso toda una línea de trabajo al respecto, el investigador o la investigadora deberá tener siempre presente, uno, el respeto a la persona. O sea, nosotros no podemos llegar y decir, señora, ¿me presta su niño porque tengo que hacer una práctica sobre desarrollo infantil? O sea, los niños no se prestan. No podemos disponer de ellos, ni de los adolescentes, ni de los adultos. Y entonces uno diría, ¿y cómo voy a hacer la investigación? Empieza a negociar con ellos y en principio hacer investigación con niños implica que un adulto, un tutor o los padres sean los que otorguen el consentimiento para que se pueda hacer trabajo con ellos. En ese sentido, el siguiente punto, que es el consentimiento informado, implica que los y las participantes deban conocer qué es lo que vamos a hacer con ellos. No es que le diga, pues léase, aquí está mi protocolo de investigación, porque eso no le va a importar en lo más mínimo a la persona. Pero sí tiene derecho a saber qué es lo que yo voy a hacer con ella, si la voy a observar, dónde la voy a observar, si la voy a entrevistar, para qué la voy a entrevistar, cuáles son los temas que le voy a preguntar, etcétera, ¿no? Y tener siempre presente el principio de beneficencia, esto es evitar daños a la persona. Y uno podría decir, pero si es una maestra, o sea, es una investigación que no, ¿qué daño le puede hacer si yo le pregunto sobre la relación que estableció con su padre? Es una pregunta sumamente sencilla. Y si la persona no ha reflexionado sobre eso, y si la persona tiene un problema no resuelto en la relación con el padre, la pongo a girar y después ¿a dónde la mando? Debemos de tener evidentemente todo el tiempo presente, o sea, lo primero que tenemos que hacer es formar a personas críticas y serias en el ámbito de la investigación con una perspectiva ética. Porque además, evidentemente, después de terminar la investigación, yo tengo que devolverle a la persona algo. No le voy a decir, pues ahí le voy a dar la mitad de mi quincena, ¿no? No, o sea, y la información que a mí me proporcionó, ¿de qué le va a servir a la persona? En ese sentido, la perspectiva de nuestros participantes en esta
desde este lugar del hacer investigación, resultan ejes nodales. Sin ellos no se puede hacer, a menos que decidamos hacer investigación teórica únicamente, ¿no? Consideremos que el convertirse en investigador implica todo un proceso de aprendizaje. En ese sentido, planteamos aprendiz o como idea, una idea central, el ser aprendices de investigador, ¿no? Esto implica la relación entre los aprendices y los expertos. Y en ese sentido, desde la formulación del proyecto de investigación, se va haciendo todo el proceso de acompañamiento con ese experto, donde vamos precisando los objetivos, el general, los específicos, etcétera, donde vamos elaborando las preguntas de investigación. Mucha gente no sabe hacer preguntas de investigación y cree que es nada más meternos a preguntar cualquier cosa, y entonces eso se construye en la relación con los expertos, como los que ya señaló Claudio hace un momento, ¿no? Aprendiendo cómo, qué, dónde observar, para qué observar, en donde vamos a ir elaborando las notas de campo para poder analizarlas y poder elaborar una perspectiva propia, la cual va a ir construyéndose a medida que la investigación y los objetivos van avanzando. La otra, Héctor, porfa. El investigador, desde esta perspectiva sociocultural, pues se va haciendo en la práctica. No lo traemos metido en la cabeza, sino lo vamos aprendiendo día con día, con sus riesgos, miedos y desafíos, con su carácter de aventura e inmersión en ese mundo desconocido, pero también en la implicación en la temática. Entrando a ese territorio desconocido que poco a poco se va volviendo más conocido y hasta nos hacemos así como amigables, no nada más con la temática, sino con todo con los participantes, incluso con los grupos de investigación con los que vamos participando ahí en los congresos, en los meetings y demás cosas, ¿no? El investigador o la investigadora es alguien que, además de describir lo que la gente hace y cómo lo hace, indaga el por qué lo hace. O sea, no le interesa nada más describir, pues sí, se droga el chavo, ¿no? O sea, ¿cuánto? 5 días a la semana, porque sábado y domingo lo ve la familia. ¿Y cómo lo hace? Sino por qué lo hace. Si yo indago los significados en torno a por qué la persona se comporta como lo está haciendo o interactuando, podría llegar a deconstruir significados y, en ese sentido, cambios conductuales. Pero nosotros no nos metemos tanto en la parte clínica, sino en el trabajo de investigación. Al ver a la gente haciendo sus actividades, no se debe de perder de vista el ámbito sociocultural en el que se encuentra inmerso, ¿no? Y los significados y las creencias que imperan en ese momento histórico en particular. Ahorita es muy común hablar de equidad de género, aunque nadie sepa qué significa, pero se habla de equidad, ¿no? Es algo que hace 20 años imposible. O sea, los hombres son de una manera y las mujeres de otra. Los hombres son los exitosos y las mujeres tienen que ir a hacer la sopita de fideo para esperar al marido, ¿no? Entonces, si no situamos culturalmente los cambios sociales que se han venido gestando, cualquier cosa que nos diga la persona no podríamos establecer ningún correlato con la historicidad. En ese sentido, tenemos que describir a las personas implicadas y las relaciones que van guardando entre ellas. Tenemos como profesionales dedicados a este ámbito de la investigación, tenemos que compartir las experiencias de investigación. Uno no hace la investigación y se nos quedan los resultados ahí en el cubículo, ¿no? Generalmente se hace trabajo en equipo, ¿no?, en donde se van compartiendo los avances de la investigación, en donde vamos documentando parte de ese proceso, en qué momento se encuentra y las dificultades a las que nos hemos enfrentado. Y esos productos son los que los llevamos afuera, nacional o internacionalmente. Las técnicas de indagación. Bueno, tenemos, generalmente incorporamos una metodología
de corte cualitativo, aunque no exclusivamente. Podemos incorporar metodología cualitativa, cuantitativa e incluso mixta, una parte con datos y otra parte con los significados derivados de las categorías. En términos de técnicas de indagación, tenemos las técnicas de indagación. Es cómo voy, como la caperucita roja con la canasta, y voy a recoger los datos, ¿no? Puedo obtener datos a través de entrevistas a profundidad y semiestructuradas o grupales, ¿no?, que serían los grupos focales. Puedo recuperar información a través de las historias de vida. Puedo pedir que elaboren autobiografías y documentar a través de esto, y además puedo hacer observación participante. Y o bien, esto ya es un lujo, un ultra mega lujo, que generalmente lo hacen los antropólogos, puedo hacer trabajo etnográfico. Los antropólogos tienen hasta 2 o 3 años para hacer trabajo de etnografía y poder documentar trayectorias de vida en determinadas comunidades. Los psicólogos no tenemos tanto tiempo ni tantos recursos para hacer esto, entonces generalmente recurrimos a historias de vida, entrevistas a profundidad y a observación participante, que son como las técnicas con las que trabajamos. En ese sentido, bueno, ¿qué implica la entrevista? Levick y Weil lo que plantean es que la entrevista lo que te va a dar es el dato en términos de la relación que se establece con el otro, o sea, con esos otros con los que hacemos la investigación. Conforme avanza la investigación, uno debe estar atento a las condiciones contextuales, históricas, sociales y económicas de las prácticas. Lo que hacemos es observar prácticas, a personas implicadas en la práctica social, ¿no? Ya había Claudio puesto la foto del viejo Marx, en donde el pensamiento se genera en la praxis, y lo que nosotros hacemos es documentar las prácticas donde las personas están inmersas. En ese sentido, la contextualización ha de ser congruente, evidentemente, con los objetivos que se persiguen en la investigación. ¿Me pasas? ¿Qué recuperamos? Bueno, las voces de esos otros, que son los que van a dar cuenta de los valores, los logros, ansiedades, luchas, desafíos, confrontaciones, etcétera, ¿no? En ese sentido, lo que plantea Brunner y Geertz, son 2 autores que han trabajado esta aproximación, es que no se queda únicamente en la vida, en la mente, o encerrada en la mente la forma de vida, sino que en el momento que se traduce en lenguaje se convierte en un hecho público, y en ese sentido se puede acceder a él. La vida de las personas muestra qué tanto se han apropiado del mundo sociocultural que les ha tocado vivir, y que el investigador o la investigadora puede compartir o no. Desde aquí lo que nos interesaría sería develar lo obvio, lo naturalizado. Oye, ¿y por qué los hombres serán así como tan poco comprometidos, tan poco afectivos? Ay, pues porque son hombres. ¿Eso es natural? No, desde aquí no podemos centrarnos en cuestiones naturalizadas o reificadas, ¿no? Tenemos que documentar el modo de ser, de pensar, de sentir, como a través de las prácticas sociales. ¿Qué es lo que la persona hace para pensar, sentir o vivir así? La otra, ya se me va acabando, tengo 2 puntos. Entonces, bueno, considerar el diálogo situado de la entrevista. La otra, Héctor, quiero irme a la última. Aprendemos a entrevistar entrevistando. La otra, lo de la observación participante, ya lo comenté. La otra, las implicaciones también. El análisis de datos. El análisis de datos tiene que estar en relación con nuestro objetivo y nuestro marco teórico de referencia. No analizamos nomás por el feeling. El análisis deviene del marco teórico con el cual se entra, ¿no? Y la construcción del dato evidentemente tiene que derivarse desde acá. Donde analizamos es a partir de las categorías teóricas y conceptuales que los autores nos están ofreciendo, ¿no? La otra, se tiene que probar la credibilidad del dato. La siguiente,
La transparencia, esto quiere decir que cualquier otro investigador puede tener acceso a mis datos y puede hacer un análisis de manera distinta incluso, ¿no? La acotación de la interpretación tiene que ver con la postura teórica. El análisis, el marco teórico y los objetivos tienen que estar acordes de manera tal que los episodios que nosotros vamos considerando como unidades de análisis se van a centrar en el significado de los discursos que la persona da, ¿no? En ese sentido, dar cuenta de los significados de lo que para él o la participante significaría ser y estar en el mundo. Ya, me pasa, bueno, esta no, mira, el análisis incorpora métodos específicos de análisis centrados en el carácter dialógico. Se puede recurrir a hacer análisis del discurso o bien análisis conversacional o de contenido o bien hacer un análisis con base en la teoría crítica, ¿no? Ya. La finalidad desde la investigación de la perspectiva sociocultural sería comprender y reconstruir las construcciones de las personas, donde la realidad, como ya señalaba Claudio, no es fija e inmutable, sino que se construye como en la interacción entre el investigador y el investigado, ¿no? El objeto de estudio está mediado histórica y socialmente, y el compromiso político, o sea, porque todos los investigadores desde aquí tendríamos que elaborar un compromiso político en el sentido de develar desigualdades, opresión y naturalización a partir de la historicidad. En ese sentido, la investigación implica la acción y el empoderamiento de las personas con las que trabajamos, como a través de la identificación de las múltiples voces. Ya, la última. Muchas gracias.